nuestro trabajo trata sobre la predicción de granizo en Mendoza. Todos imaginamos o conocemos los inconvenientes que trae el granizo, que desde puede provocar heridas o hasta muerte en animales y personas, y obviamente las pérdidas económicas. Bueno, en particular en los cultivos. Acá hay una nota de 2018 en donde se declaró la emergencia en Mendoza por el granizo, y el año pasado, en 2020, volvió a ocurrir, ¿sí? Entonces, bueno, hay muchas pérdidas económicas y la predicción del granizo es de sumo interés. Entonces, ¿qué es el granizo? Son trozos de hielo transparentes o parcialmente opacos que varían en tamaño entre más o menos de 5 a 50 milímetros de diámetro, aunque si la tormenta es más extrema, puede ser mucho mayor. Acá está una nota de la CNN del año pasado en Carlos Paz, que cayó un granizo de, no sé si eran 17 centímetros, 18, que, bueno, estaban ahí en duda si era el nuevo récord o no. Entonces, ¿cómo se forma el granizo? El granizo se forma en las nubes del tipo cumulonimbus, que son nubes altas, nubes convectivas muy altas, y se forma de la mitad hacia arriba, donde la temperatura está por debajo del punto de congelamiento, y además tiene que haber, para que se forme el granizo, tiene que haber corrientes de aire ascendentes. Entonces hay pequeñas partículas de hielo en esa parte, coexistiendo con agua súper enfriada, que es agua que, por más que está por debajo de la temperatura de congelamiento, permanece en fase líquida. Entonces, las partículas de hielo van creciendo en tamaño, ¿sí? Porque van recogiendo estas gotitas súper enfriadas, u otros trocitos de hielo. Y en las nubes se tiene que producir un sistema así de corrientes ascendentes y descendentes, como para que darle tiempo a esa partícula de hielo a que vaya recogiendo suficiente cantidad de gotitas, ¿no? Si es pequeño y ya precipita, en la Tierra llega agua líquida, ¿no? Entonces el proceso continúa hasta que la piedra de granizo sea lo suficientemente pesada como para que la corriente ascendente no alcance, ¿no? Para mantenerla en suspensión, bueno, y cae a la Tierra. Bueno, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo se mide el granizo? Bueno, se mide con granizómetros, que básicamente son placas, que, bueno, después de una tormenta se va a ver básicamente cuán abolladas están, ¿no? Los impactos del granizo, ¿no? Están calibrados, qué tipo de impacto produce tal tipo de tamaño de granizo. Hay una publicación reciente en España que hicieron una red de propietarios, ¿no? De cultivos, y entonces cuando mandaban una alerta de granizo, bueno, ellos estaban comprometidos a informar si había o no granizado en la zona. Bueno, nosotros en Mendoza no tenemos esto, y lo que hacemos es, y lo que se hace, ¿no? Cuando no se tienen ninguna de estas dos cosas, es la estimación por los datos de radar. Entonces, ¿qué es un radar? Bueno, un radar, un aparato que emite una onda de radio. Esta onda va a encontrar un obstáculo, se va a reflejar al sitio del radar y se va a medir, ¿sí? Y básicamente la magnitud principal sería la reflectividad, o sea, cuánto de esta onda emitida, cuánto de la potencia de la onda emitida se reflejó. Entonces, obviamente no es lo mismo si la onda se refleja porque se encuentra con una gotita de lluvia o con una piedra de granizo. Entonces está tabulado más o menos, aproximadamente, qué nivel de reflectividad, que está en la escala logarítmica, corresponde a cada tipo de precipitación. Entonces, a partir de 55 dBz, ya podemos considerar que hay granizo, o sea que va a granizar en la superficie. Entonces, a partir de los datos de radar, tenemos el conjunto de datos que son las trayectorias de las tormentas y sus características. O sea, las trayectorias son, hay
qué latitud y longitud y altura, ¿no?, del centro de la tormenta, qué área en promedio ocupa, qué volumen, qué tasa de precipitación. Y las tenemos medidas a distintos tiempos. En promedio son 2 minutos y medio, 3 minutos. Cada ese tiempo se tienen las mediciones. Entonces, lo que hacemos es, usamos las dos primeras mediciones y tenemos que clasificar las tormentas en si granizan o no con el resto de las mediciones. Entonces, ¿cómo vamos a definir si una tormenta en particular producirá granizo o no? Definimos la variable binaria granizo, es que si en alguna medición entre la tercera y la número 20, la reflectividad superó o no los 55 dBz. O sea, esto más o menos es un rango entre 30 y 45 minutos en promedio, ¿sí?, a partir de las dos primeras mediciones de la tormenta. Entonces lo que hacemos es, usamos algoritmos de clasificación. Bueno, esto por el público pues, está medio de más. Bueno, tenemos el conjunto de tormentas, separamos en entrenamiento y validación. Entonces, bueno, en el entrenamiento y validación tenemos las tormentas ya clasificadas, aprende el algoritmo en base a este conjunto de datos, y bueno, después en el de testeo se predice que si la tormenta va a granizar o no, y después obviamente se compara con el valor verdadero. Entonces, una vez que tenemos las clasificaciones, se vuelcan en las matrices de contingencia, que bueno, también creo que la mayoría ya las conoce, ¿no? En las columnas tenemos la realidad, que es lo que pasó, si granizó o no en nuestro caso, y en las filas la predicción. Entonces tenemos los verdaderos positivos, o sea, las tormentas que granizaban, y se encontró, sí, se predijo que granizaban, los falsos positivos, tormentas que no granizaban, pero que se predijo que sí, bueno, falsos negativos y verdaderos negativos. Entonces, de acá se pueden definir varias métricas. Las que vamos a estar usando son la sensibilidad, que sería, bueno, de todas las tormentas que granizan, cuántas encontramos, o sea, los verdaderos positivos divididos, los verdaderos positivos más los falsos negativos. La precisión, o sea, de todas las tormentas que decimos que granizan, cuántas realmente granizaron. El VIAS, que o sea, la sensibilidad y la precisión van de la mano, ¿no? Yo puedo ir corriendo el umbral y entonces, bueno, predigo que todas las tormentas van a granizar, pero tengo muy baja precisión o muchos falsos positivos, ¿no? Una tasa grande de falsas alarmas. Entonces, tenemos ahí el VIAS y el índice de éxito crítico, que es, bueno, cuánto predecimos correctamente, o sea, los verdaderos positivos, dividido, bueno, los verdaderos positivos y todas las equivocaciones, ¿no? Tanto los falsos negativos como los falsos positivos. Bueno, y en meteorología se utilizan estos diagramas de performance, donde graficamos la sensibilidad y la precisión. El VIAS son esas rectas diagonales, y el índice de éxito crítico, esas curvitas, ¿no? Y están ahí entonces graficadas las 4 métricas en un mismo gráfico. Si volvemos un segundito atrás, fíjense, obviamente lo ideal sería tener todos verdaderos positivos y verdaderos negativos. Perdón, tengo un problema con los gatitos. Verdaderos positivos y verdaderos negativos. Entonces, ¿qué quiero? Que los falsos negativos sean la menor cantidad posible, los falsos positivos la menor cantidad posible. Entonces, la sensibilidad, la precisión, o sea, las 4 métricas estas tenderían a 1 en esa situación óptima, ¿sí? O sea, por ejemplo, acá la sensibilidad, los falsos negativos serían despreciables respecto de los verdaderos positivos, esto me daría 1. Lo mismo acá con los falsos positivos. Bueno, 1 sobre 1 me estaría dando 1.
y lo mismo acá, ¿no? Si el índice crítico también estaría dando 1. Entonces, la ubicación acá de los resultados es óptima si la encontramos acá en el extremo superior derecho, ¿sí? Entonces, bueno, ahora mostramos entonces los resultados que tenemos. Ahí. Entonces, tenemos ahí representadas dos regresiones logísticas, un random forest y vecinos cercanos. Las dos regresiones logísticas que hay ahí es porque cuando hacíamos la regresión logística con las características de las tormentas en la medición 1 y en la medición 2, lo que se veía era que los coeficientes que agarraba para hacer la regresión, o sea, los más significativos, eran básicamente todos de la segunda medición. O sea, prácticamente no usaba mediciones de la primera. Entonces lo que hicimos fue una transformación sencilla de, en vez de darle las dos mediciones, el promedio y la diferencia, como para que utilice la información dada por la primera medición, ¿no? En la primera medición, y ahí pasó la sensibilidad, o sea, la cantidad de tormentas correctamente detectadas, de 70 a 74. Bueno, y bajó un poquito la precisión, ¿no? Del punto verde al punto rojo. Bueno, en la regresión logística es una clasificación, pero en realidad es una regresión, ¿no? Nos está dando la probabilidad. Y lo que no está mostrado acá, pero la curva de calibración es bastante buena. O sea, la curva de calibración sería decir si tengo este conjunto de tormentas que tiene una probabilidad de granizo, por ejemplo, entre 30 y 40%, en ese conjunto de tormentas tiene que haber entre 30 y 40% que efectivamente granicen. Entonces, ya que lo que mejor el resultado nos dio fue la regresión logística, la idea es dar como resultado, ¿no?, las distintas probabilidades. La idea es que se pueda, en Mendoza hay un sistema de lucha contra el granizo, de combate contra el granizo, entonces se siembran tormentas, bueno, justamente para que, sí, como es neutralizar, ¿no?, el efecto de la tormenta y que no granice. Entonces, darle al operador, ¿sí?, no solo la predicción de cuál es el pronóstico de granizo, la probabilidad de que granice determinada tormenta, sino, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora es el área involucrada en esa tormenta. O sea, si es mayor que una media o mayor que un determinado valor, como para darle mayores herramientas para decidir qué tormenta combatir en cada caso. Bueno, y eso entonces son lo que presentamos.